El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús con alguna pregunta. Enviaron a algunos discípulos con otros partidarios de Herodes. Y le dijeron: Maestro, sabemos que tú eres sincero, que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. No te importa quedar bien, porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, ¿qué opinas? ¿Es lícito pagar impuestos al César o no? Jesús, comprendiendo su mala voluntad, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Enseñadme una moneda del impuesto. Le presentaron un denario. Y Jesús les preguntó: ¿de quién son esa cara y esa inscripción? Le respondieron: del César. Entonces replicó: pues pagadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos visto este Evangelio que recordamos, que decimos: es el Evangelio en que dice pagar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa? Vamos a ver la situación en la que Jesús se encuentra en aquel momento. Fijaros que los judíos querían poner a prueba a Jesús para poderlo prender, para poderlo expulsar, para poderlo maltratar. Y querían que Jesús se opusiera con el gobierno romano o se opusiera contra el pueblo judío. Y haciendo esa pregunta, sabían, además, avisando a personas partidarias de los romanos con responsables judíos, con lo cual entre los dos se pusieron de acuerdo, pero sabían que o unos u otros estarían en desacuerdo con Jesús si respondía o una cosa o la otra. Ponen a prueba y le preguntan a Jesús: ¿es lícito, debemos pagar impuestos, sí o no? Jesús, sabiendo lo que iban a preguntarle y viendo aquella situación, la respuesta la tiene fácil. Dice: traed la moneda. Mirad de quién es ese perfil, ese rostro que hay en la moneda y esa inscripción. ¿Es del César? Pues dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto a nosotros en nuestra vida práctica? En aquel momento supuso un callarse y decir: bueno, pues ha respondido, pero no nos ha dicho nada ni contra unos ni contra los otros, sino que ha dado una respuesta en la cual se ha desmarcado de la discusión que tenían entre ellos. Y no les dijo: no paguéis impuestos, que lo hubiesen denunciado contra los romanos. Y tampoco les dijo: está muy bien pagar impuestos a favor de los romanos. No, se desmarcó y se quedó al margen de aquella discusión que tenían los judíos y que lógicamente a nosotros ahora también nos gustaría que de este Evangelio pudiéramos encontrar la respuesta. No hace falta
pagar impuestos. No, Jesús no nos ha dicho que no hace falta pagar impuestos. Es justo que nosotros como cristianos, como ciudadanos, paguemos los impuestos justos y necesarios y no podemos irnos, es decir, eximirnos de pagar lo que es justo porque es una obligación de todos que esta sociedad se vaya construyendo gracias a la colaboración de todos. Cuando alguna persona me explica y me dice, es que yo pago muchos impuestos, yo digo, mejor muestra que tienes mucho dinero. La persona que da lástima es la persona que no puede, que no tiene obligación de pagar impuestos, porque significa que no tiene nada. Cuando una persona tiene que pagar impuestos, significa que tiene mucho y que una parte la tiene que pagar como impuestos. Pero no es el tema de los impuestos el que ahora nos interesa, sino es más bien pensar nosotros esa relación entre la sociedad civil, diríamos, la vida pública y nuestra unión y nuestra relación con Dios. Y una pregunta que todos podríamos pensar es, cuando responde dar a Dios lo que es de Dios, ¿qué significa? ¿Qué es de Dios? ¿Qué debemos darle? Podríamos decir que darle al gobierno, darle al César lo que es de él, pues podríamos decir, bueno, pues los impuestos justos, lo que hay que pagar. ¿Y a Dios qué tenemos que darle? De Dios lo es todo. Es decir, Dios hay que dárselo todo, hay que darle toda nuestra vida. Y no podemos pensar que es como una parte para unos, otra parte para otros, sino que es toda nuestra vida, todo lo que somos, todo nuestro ser, lo tenemos que dar a Dios. Y lo tenemos que ofrecer a Dios. Él es el Señor de todas las cosas. Y en consecuencia, Dios está presente en nuestra vida en todas las circunstancias. No hay momentos en los que podamos decir, paso de Dios y hago otras cosas. Es toda la vida que la vivimos en la presencia de Dios, que la vivimos conforme a la voluntad de Dios, que descubrimos a Dios presente en todas las realidades. Y eso es lo que nos obliga a nosotros a obrar bien, a obrar conforme a la justicia, a obrar conforme a la bondad que nos enseña el mismo Jesús. El peligro en nuestra vida es como hacer una doble vida. Hago unas cosas por un lado, hago otras cosas por otro. Tengo como una doble cara. No, la unidad de vida, el hacerlo todo en la presencia de Dios y el ser responsables, justos, el sabernos comprometer ante la sociedad, el saber descubrir que en nuestra sociedad hay cosas en que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables y no podemos decir no, sino que somos responsables, respetando lógicamente que muchas cosas de nuestra sociedad es opinable, que a uno le guste una cosa, a otro le guste otra. Esta situación política que estamos viviendo actualmente puede llevar a unos a pensar de una manera, a otros a pensar distinto. ¿Hay que estar en desacuerdo? No, hay que saber respetar a cada uno y hay que estar unidos en lo que es más importante, en dar a Dios lo que es de Dios, que es nuestra vida, que es nuestra fidelidad, que es nuestra rectitud en nuestro obrar, que es cumplir sus mandamientos, las enseñanzas que Jesús nos muestra en el Evangelio. Es así como podríamos decir cuál es la imagen que nosotros de nuestra vida, pues nosotros, cada uno, somos imagen de Dios. Si en la moneda hay la imagen del que gobierna, del rey o del emperador, en nuestras vidas, cada uno de nosotros, la imagen, el rostro, es Dios, es Jesús. Y esa es lo que tenemos que darle a Jesús. Somos imagen de Dios, somos presencia de Jesús en el mundo, somos vida que nos ofrecemos y que nos damos ante nuestro mundo para mostrar a Cristo, para mostrar la imagen de Cristo a los demás y hacer atractivo ese camino. Esa es la misión que todos hemos recibido, es la misión de los misioneros que hoy celebramos este día especial. Pero una pregunta más, podríamos decir,
¿y qué hacemos hoy? Jesús nos podría preguntar, ¿y qué hacemos con el dinero? Es decir, pagamos los impuestos, es justo que los paguemos, no podemos engañar, pero también podríamos pensar, ¿y con el dinero qué hacemos? Es decir, cada uno tenemos unas posibilidades limitadas, más o menos, pero para pensar, con mi dinero, ¿qué hago? Es decir, ¿me lo gasto todo en caprichos míos o pienso en compartirlo, en darlo, en estar atento a los demás, en saber colaborar? Es decir, ¿qué responsabilidad? Y hoy el Evangelio nos llama también a decir, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de los bienes materiales, dinero o propiedades que cada uno tenemos y cómo sabemos administrarlas y ponerlas al servicio de los demás? Es una pregunta que hoy también en nuestra oración podemos responder delante de Dios, a quien no podemos engañar, y a lo mejor descubriremos que muchas veces ese dinero lo tenemos como demasiado para nosotros mismos y tendríamos que saber vivirlo con más generosidad, con más buena administración de esos bienes materiales. Esa misión de presentar a Jesucristo, el rostro de Jesús que somos cada uno de nosotros, es decir, esa moneda que somos cada uno de nosotros, que es imagen de Dios, es presentar a Jesús ante el mundo. Y hoy, en especial este domingo, la Iglesia nos invita a rezar. Es el Domingo Mundial de las Misiones, el Do-Mun, el domingo en que nosotros rezamos muy especialmente por aquellas personas que han dejado su casa para irse lejos, para anunciar el Evangelio a tantas personas y que necesitan nuestra colaboración, nuestro apoyo. Últimamente, en las noticias, ha estado presente el tema de los misioneros por este motivo triste de la enfermedad del ébola. Es triste, pero también ha ayudado a descubrir que había muchas personas, muchas personas a lo mejor desconocían, habían olvidado que hay misioneros, muchos hombres, mujeres que están trabajando como médicos, como enfermeras, con tantas actividades para ayudar a esos países, a esa África, donde esta enfermedad, ese problema, existía desde hace tiempo, pero no decíamos nada. Ha hecho falta que viniera aquí, a través de una persona concreta, y que aquí hubiese el riesgo de decir que se va a extender para que nos acordáramos, es decir, es un tema importante. Ya lo era antes importante, ya lo era, pero era África. Ahora que nos toca aquí, ahora nos preocupa. También nos debía preocupar antes. Qué lástima que nuestro mundo, mientras es en ciertas zonas, no nos preocupa. Es problema suyo. En el momento en que viene aquí, ahora, Estados Unidos y España, en dos sitios donde ahora sí que nos preocupa, ahora sí que buscaremos solución. Qué lástima, cuando ya desde hace tiempo hombres y mujeres, muchos de ellos cristianos, estaban esforzándose, estaban trabajando, estaban como médicos curando ese problema que ya existía desde hace años. Es una llamada a esa sociedad que vive tranquila mientras los problemas son de los otros. Cuando nos tocan, entonces nos damos cuenta. Podríamos decir, pues ha ido bien ese toque, porque al menos ahora la solución la buscaremos entre todos, pensando en aquellos que muchas veces nos olvidamos de esas necesidades y de esos problemas que los hay. Hoy en especial pedimos por todos esos hombres y mujeres que dan su vida, que se entregan, que se gastan, que son imagen de Jesucristo, en dar a Dios, a través de los hermanos, lo que es su vida. Es decir, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? Dar a los demás, es decir, porque Dios nos pide que nos demos a los demás nuestra vida, presentarles a Jesucristo, enseñarles ese camino del verdadero amor, de ese amor cristiano que gracias a Dios se muestra una vez más que la Iglesia está presente en tantos lugares donde silenciosamente, sin hacer ruido, pero trabajando con constancia,
así es nuestro trabajo, ese es el testimonio cristiano que debemos dar ante nuestro mundo. Pedimos y a la vez colaboramos y sentimos esa responsabilidad. Ahora no hace falta viajar para encontrar personas extranjeras. Los extranjeros, podríamos decir, han venido aquí. Las razas, los colores, los idiomas están viniendo aquí. Y a lo mejor no conocen a Jesús. Es el testimonio que podemos dar. Yo a veces pienso en el colegio de sordos donde los viernes enseño, la mayoría son de fuera. Es decir, yo había pensado en mi juventud, me iré un día de misiones. No hace falta irse lejos, no hace falta subirse al avión. Estando aquí, podemos sentir claramente esa misión, esa responsabilidad de ser misioneros, de dar testimonio. La lástima es que si nos vamos allí, pensamos que allí se convertirán. Y cuando vienen aquí, respetamos solamente su fe o su religión, la respetamos y nada más. Y no se la proponemos. No creemos que se pueden convertir, cuando aquí es mucho más fácil porque vienen, ven nuestro testimonio. Es igual como el fútbol, cuando vienes a jugar al propio campo, el que juega en su casa gana más fácilmente. Pues vienen aquí, si de verdad viviéramos nuestra fe con fidelidad, con coherencia, les haríamos atractivo el camino de seguir a Jesús. Creamos en la acción del Espíritu Santo, en ser instrumentos en las manos de Dios a través del Espíritu Santo que actuará en nuestras vidas, y seguro que es un tiempo de conversiones, es un tiempo de llamada de muchos corazones a descubrir y a seguir a Cristo. Ante todo, nosotros mismos convertirnos para ayudar a otros a seguir más de cerca a Cristo. Es así como nuestra fe será activa, nuestro amor será realmente un esfuerzo para ponerlo en práctica y nuestra esperanza será una esperanza paciente que viviremos con ese gozo, con esa paz, con esa gracia que Jesús infunde en nuestros corazones.